¿Qué onda, Friolento? ¿Cómo estás? Yo soy Luis y ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Así es, hoy te contaré sobre otro caso resuelto, pues aquí nos gustan esas historias en las que los culpables terminan en el bote, 2 metros bajo tierra o de cualquier otra forma reciben su merecido a sangre fría. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver estos videos, de regresar cada sábado o cuando sea que nos veas, de comentar, compartir o simplemente estar. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Gracias. Ahora, déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un claro ejemplo de cómo en una pareja la personalidad tóxica de uno puede destruir por completo la autoestima del otro, a pesar de que este otro tenga todo lo necesario para continuar con éxito en la vida. Belleza, valentía, buenos amigos, autoconfianza, estabilidad económica, no importa. Si la parte tóxica es paciente y la otra no lo identifica, poco a poco terminan dominados, y generalmente sin darse cuenta. Este caso también es un buen recordatorio de que, como dice el dicho, cuando te toca, aunque te quites, pero cuando no te toca, aunque te pongas. Pues a pesar de ser una historia trágica por el lado usual del crimen que se cometió, esta es también la historia de una persona que sobrevivió lo que tal vez una en 1.000.000 podría haber sobrevivido. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una cheve, unas palomitas, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. En esta ocasión nos vamos de nuevo a Europa, más específicamente a Wiltshire, Inglaterra, en donde se encuentra el campo aéreo de Netheravon, un centro de paracaidismo del ejército británico. Es ahí en donde el 5 de abril del 2015 la experimentada instructora de paracaidismo y parte del ejército británico, Victoria Cilliers, junto con un grupo de paracaidistas que la acompañaban, estaban a punto de saltar de un avión en perfectas condiciones, solo por el placer de hacerlo y como lo habían hecho cientos, si no es que miles de veces antes, pues el paracaidismo no era solo su profesión, sino también su pasión. A diferencia de muchas otras veces, esta vez las condiciones no eran ideales, pues el clima no estaba como para que el avión subiera a la altitud recomendada de 4.000 metros, por lo que el grupo tendría que saltar desde tan solo 1.200 metros de altura. Uno por uno los miembros del grupo fueron saltando del avión. Victoria sería la última en saltar. Eran pasadas las 4 de la tarde y había llegado su turno. Se paró al borde de la puerta del Cessna y se lanzó al vacío. Sintió el aire frío estirando su cara, contó los 3 segundos que se deben esperar para abrir el paracaídas a esa baja altura y jaló la cuerda cuando correspondía para abrirlo. El paracaídas salió de la mochila, pero no se desplegó. Algo pasaba, no estaba funcionando. Enseguida observó que las cuerdas estaban enredadas y que ella bajaba girando fuera de control como en espiral. Su compañero que se había lanzado antes vio lo que ocurría. Ella parecía una muñeca de trapo. Victoria estaba entrenada para dar el paso siguiente: deshacerse con rapidez de ese paracaídas principal inútil, cortando las cuerdas y recurrir al de reserva. Así lo hizo. La segunda bolsa salió de su arnés, pero el paracaídas de reserva también falló. Continuaba en vertiginoso descenso. Un golpe a esa velocidad era una muerte segura. El compañero que saltó antes que ella la observó pasar a su lado, haciendo los esfuerzos para que sus piernas no la dejaran cabeza abajo. Sabía perfectamente que la situación era dramática, pero no pensaba en la muerte. Victoria intentaba disminuir su velocidad de caída, estaba enfocada en sobrevivir. Ella era una experta en paracaidismo con miles de saltos en su carrera. Sabía qué era lo que podía hacer para minorar la velocidad de descenso y aunque eso no garantizaba nada, por lo menos incrementaba en algo sus posibilidades. A pesar de todo, el impacto sería inevitable y se preparó para ello. A las 4:27 golpeó el suelo y se le apagó la tele. Los que la vieron caer y estrellarse al suelo estaban seguros de que había muerto de manera inmediata. No podría ser de otra forma por la magnitud del salto. Al momento del impacto iba a más de 100 kilómetros por hora. Los servicios de emergencias llegaron inmediatamente al lugar, pero de las ambulancias no bajaron equipo médico. Llevaban de esas bolsas que se usan para trasladar cadáveres, pues por la información que manejaban estaban preparados para trasladar el cuerpo de Victoria.
Increíblemente y para la sorpresa de todos, cuando llegaron a donde había caído, ella respiraba y parecía estar recobrando la conciencia. Había tenido la suerte de aterrizar sobre un campo recién arado donde aún la tierra estaba húmeda, lo cual le sirvió como colchón para minorar su caída. Victoria intentaba pensar aún en este momento difícil y checó mentalmente si aún podía sentir sus brazos y sus piernas, y para su gran asombro, sí podía hacerlo. No se le había seccionado la médula espinal. No sentía ningún dolor, seguramente por toda la adrenalina que recorría a su organismo. Los paramédicos la pusieron con cuidado en una camilla especial y la retiraron con un helicóptero. Poco después fue trasladada al hospital y ahí es donde realmente conoció la seriedad de sus heridas. Se había quebrado la columna en 4 partes. Tenía fracturadas casi todas las costillas y la pelvis. Además, su pulmón derecho había colapsado por una hemorragia interna. Pero a pesar de todas las lesiones, para el alivio de casi todos, Victoria había sobrevivido la caída sin ningún paracaídas que amortiguara la colisión. Como te decía al principio, las posibilidades eran de 1 en más de 1.000.000. Y ya te voy a aullar, viejo lobo de mar. Ya sabemos que las probabilidades de sobrevivir a algo así son mínimas, Luis. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que no 1, sino 2 paracaídas de grado militar fallen en el mismo salto? Y que ambos estén empacados en la misma mochila. Algo huele raro aquí. Y como siempre, mi querido friolento, tienes toda la razón. Pero antes de adentrarnos en ello, déjame platicarte un poco más de Victoria y a la vez introducir a otro personaje relevante en nuestro caso, su esposo Emil y su historia juntos. Victoria Cilliers, que de soltera se apellidaba Holmes, nació en Edimburgo, Escocia, en 1976 y estudió fisioterapia en la Universidad de Glasgow, donde se recibió con honores. Era una joven delgada y de baja estatura, de ojos azules y de piel de porcelana. Era una persona comprometida con sus pasiones. Y un tiempo después de graduarse de la uni se alistó en el ejército británico donde comenzó un rápido ascenso. Su sed de aventuras la orientó hacia el paracaidismo, convirtiéndose así en una experta instructora de paracaidistas de la artillería real. De hecho, una de las mayores habilidades que tenía era rescatar en el aire a los novatos cuando hacían malos saltos. Por su parte, Emil Cilliers nació en Sudáfrica en 1980. Era el menor de 3 hermanos. Se mudó a Gran Bretaña a principios de los años 2000 y en 2004 se unió al ejército británico. Con su primera esposa, Carly Taylor, tuvo 2 hijas antes de divorciarse. Fue esquiando en el invierno de 2009 que Emil sufrió una lesión en una de sus rodillas y acudió a un centro de tratamiento en la base militar de Wiltshire para rehabilitarse. Y ahí conoció a Victoria, quien para ese entonces tenía 34 años y ejercía como fisioterapeuta. Los dos eran parte del ejército británico. Ambos saltaban en paracaídas, tenían mucho en común, por lo que se entendieron a la perfección. Ella también venía de un matrimonio fallido. Emil le contó que estaba separado y tenía 2 hijas. Emil era todo un personaje, carismático y conversador, por lo que no tardó nada en conquistarla. El amor fue un flechazo entre ambos. Victoria reconoció que Emil llegó de la nada a su vida. No sabía de dónde había salido, pero en cuanto lo vio sintió como si fuera una bomba de amor. Ella dijo: me prometió todo lo que yo buscaba y me sentí como en un cuento de hadas. Después de un rato de saltar y estar saliendo juntos, en un viaje que hicieron a Sudáfrica, en medio de un santuario de guepardos, llegó la extravagante propuesta de matrimonio. Hubo bodorrio en 2011 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Luego viajaron para instalarse en la casa que Victoria había comprado en Wiltshire. Rápidamente llegaron los 2 hijos de la pareja. En 2012 nació Abril y en 2015 llegó Ben. Para el momento de su segundo embarazo, Victoria ya sumaba 2.654 saltos. Para el resto del mundo eran una pareja envidiable que disfrutaba de la familia y de la adrenalina del trabajo. Pero dentro de casa pronto habían comenzado los problemas. Mientras Victoria estaba en pleno embarazo de su hijo menor, Emil desapareció durante varios días, según él, para atender un viaje de trabajo. Victoria no lo supo entonces, pero en realidad él se había ido a esquiar a Austria con su amante Stephanie Golder. Victoria, demasiado atareada con su hija mayor, su panza y su trabajo, ya hacía tiempo que no practicaba el paracaidismo. Las actitudes distantes de su marido la hicieron sospechar que él tal vez le estaba poniendo el cuerno. Estaba desolada y un poco deprimida cuando pronto descubrió algo más. Él tenía 2 hijos no declarados en Sudáfrica,
que se llamaban Celine y Trevor. Los tuvo con una exnovia de la adolescencia llamada Nicolene Shepard. Que le ocultara a los hijos le pareció terrible. Pero como pasa muchas veces en este tipo de casos, y como dijo ella misma en su momento, eligió escucharlo a él. Emil siempre mentía y gastaba más dinero del normal, dinero que evidentemente era de Victoria. De hecho, con plata de ella compró una pecera de $1,000 y en varias ocasiones a ella le faltó dinero en su cuenta. Cuando le preguntó qué pasaba, él le juró y le perjuró que debía de tratarse de un fraude bancario. Sin embargo, en su momento el banco realizó su propia investigación al respecto y determinó que los movimientos habían sido realizados desde la IP de la computadora familiar. Desde ese momento el comportamiento de Victoria comenzó a cambiar. Cada vez eran más cosas y detalles que no terminaba de entender respecto a su esposo, y como era de esperarse, comenzaron las discusiones. Pero Emil siempre ganó cada una de esas batallas. Pudo dominarla con sus artimañas y ella terminó convertida en una esposa sumisa que accedía a todo lo que él deseaba. Victoria aceptaba las decisiones de su marido porque temía las consecuencias que habría después de contradecirlo. Cualquier discusión terminaba con Victoria pidiendo perdón. Tenía miedo de que él se fuera y la abandonara a ella y a los niños. Y ya con todos estos detalles de seguro te has de estar preguntando, pero Luis, es que ¿cómo se le ocurrió a Victoria saltar de nuevo en paracaídas cuando tenía ya tanto tiempo de haber realizado su último salto y estando así deprimida con su situación familiar? Y pues yo te platico. En esta relación tóxica se encontraban cuando a unas 5 semanas de haber nacido Ben, Emil apareció con la idea de que Victoria saltara nuevamente aprovechando las celebraciones de Pascua. Según él, estaba seguro de que regresar a hacer algo que la apasionaba le ayudaría a salir de ese estado deprimido en el que se encontraba últimamente. Por lo que con todo el amor del mundo decidió darle de regalo la organización de su siguiente salto. Victoria al principio dudó si debía hacerlo, pero para no desilusionar a su esposo aceptó el cariñoso regalo. Así que Emil puso manos a la obra y el sábado de gloria fueron al campo aéreo en familia con Abril de 3 años y Ben, el recién nacido. Estarían todos para ver saltar a su mamá. Emil se ocupó del paracaídas de Victoria y entró al baño con su kit de salto y estuvo ahí durante varios minutos. Finalmente el tiempo no ayudó a que se realizara el vuelo y debieron suspenderlo. Saltarían al día siguiente, domingo de Pascua, con mejores condiciones meteorológicas. Aquí ocurrió algo extraño para las costumbres del lugar. El kit de Victoria no se quedó en el hangar, sino en su locker. Ese domingo, Emil se quedó al cuidado de los pequeños y ella se dirigió hasta el aeródromo en donde sucedió todo lo que ya te platicaba al principio. ¿En dónde nos habíamos quedado? Ah, sí. Victoria llegó al hospital en donde se identificaron todas sus lesiones y le brindaron atención inmediata para estabilizarla después del santo ranazo que se había dado. Pues acto seguido vinieron múltiples cirugías y un larguísimo proceso de recuperación. Pero Victoria estaba emocionada y muy agradecida por estar viva. A su lado tenía a su adorado Emil ayudándola. Después de todo, la desgracia había culminado con una luz al final del túnel. Ella podría ver crecer a sus pequeños hijos. Pero así como para ti, mi querido friolento, para la policía las cosas no estaban aún del todo claras, por lo que conociendo lo sucedido, comenzaron a investigar. En la Asociación de Paracaidistas del Ejército revisaron inmediatamente el paracaídas principal y encontraron que las cuerdas estaban enredadas alrededor de lo que se denomina la campana. En esas condiciones jamás podría haberse desplegado como debería. Era algo totalmente atípico. Cuando examinaron el segundo paracaídas detectaron algo más. Faltaban 2 piezas clave para su correcto funcionamiento. El de reserva había sido revisado por distintos técnicos en 16 oportunidades en los últimos meses. Había algo extraño en lo ocurrido con Victoria, pues en muchas ocasiones se topó con algún incidente con su paracaídas principal, pero jamás habían fallado ambos. La falla no era mecánica. No eran ingenuos, estaban convencidos de que alguien los había manipulado de manera intencional. Con esa información, la policía comenzó a entrevistar a todos los que participaron en el evento y en su preparación. En esa investigación estaba incluido, por supuesto, todo el personal del aeródromo, incluido el esposo de Victoria, el sargento Emil Cilliers. 4 semanas después de la caída, Victoria se estaba recuperando en su casa de las cirugías cuando la policía llegó a visitarla. Ella asumió que venían con los resultados del peritaje para contarle dónde había estado la falla potencialmente mortal. Pero no.
Venían a comunicarle algo terrible. Su paracaídas había sido saboteado intencionalmente. Pero lo que realmente impactó a Victoria fue que la policía le dijera que su marido era uno de los principales sospechosos. El shock fue tan importante que Victoria no pudo aceptar como cierto nada de lo que le dijeron. No podía ser, era solo un accidente. Su marido no era alguien capaz de hacer algo así. Era imposible que él quisiera asesinarla, quitarle la madre a sus hijos. Es cierto que como pareja no estaban del todo bien. Él podía engañarla o podría tener un amante, pero matarla, jamás. Los agentes arrestaron a Emil bajo la sospecha para interrogarlo y lo llevaron a declarar. Emil no demostró ninguna reacción, solo se quejó por el hecho de que lo detuvieran frente a sus subordinados. Evidentemente su imagen era algo que le preocupaba muchísimo. Lo interrogaron durante 6 horas. Se mostró seguro, arrogante, manipulador. Habló de todo sin que nadie siquiera le preguntara. Eso fue sumamente extraño para la policía. Era como si supiera que iba a ser interrogado y estuviera siguiendo un libreto ensayado de su testimonio. Contó que con su mujer tenían poca intimidad física y que por lo mismo él mantenía relaciones fuera del matrimonio. Hasta habló de un romance con una instructora de paracaidismo austriaca llamada Stephanie Goller, a quien había conocido por la plataforma Tinder. Agregó que esa relación se había vuelto más seria con el tiempo. También se enteraron de que tenía deudas y problemas con préstamos. La policía encontró algo que hizo que las sospechas sobre Emil tomara más sentido. Y es que descubrieron que había una póliza de seguro a nombre de Victoria que lo tenía a él como beneficiario. El seguro contratado era de unos $155,000. Emil les había puesto en bandeja de plata el móvil para el intento de asesinato. La muerte de Victoria lo dejaría libre y con dinero para poder avanzar con su romance con Stephanie. Pero al final, esas eran solo sospechas. Estaba confirmado que Emil era un tipejo infiel y manipulador, pero los detectives no tenían pruebas contundentes que lo relacionaran con lo ocurrido en el intento fallido del salto de Victoria. Por estos motivos tuvieron que dejarlo libre bajo fianza, pero lo hicieron con la restricción de que no volviera a la casa en la que vivía con su mujer y sus hijos. Esto hizo enojar muchísimo a Victoria. Estaba con un cuello ortopédico y operada por todos lados, con un bebé de meses y una hija de 3 años. No entendía por qué no dejaban a su marido volver a casa cuando ella lo necesitaba tanto. Victoria, enamoradísima, seguía negándose a ver la realidad. La policía decidió dar un paso más para intentar convencerla de que colaborara. Le mostraron parte del interrogatorio grabado en la comisaría donde Emil confesaba las repetidas infidelidades que había tenido. También le enseñaron sus mensajes donde le decía a su amante que haría cualquier cosa por ella e incluso dejar a su esposa. Por ellos se enteró de que Emil le había dicho a Stephanie que Ben no era su hijo y que Victoria lo había engañado. Las mentiras eran humillantes. Además, le confirmaron que había tenido relaciones sin protección con prostitutas, incluso mientras ella estaba internada en terapia recuperándose del accidente casi mortal. Visitaba portales de internet de intercambio de parejas, en fin, se acostaba con quien pudiera. Victoria lloró ante la policía desconsolada con cada dato que le dieron, pero se vio obligada a repensar los hechos una y otra vez. Al final parecía estar dándose cuenta de cómo eran las cosas en realidad y decidió que tenía que revelarles a los agentes algunas cosas que seguramente serían importantes en la investigación. Una había ocurrido solamente 6 días antes del salto al vacío con los paracaídas saboteados. La mañana del 30 de marzo de 2015, después de que Emil se fuera a trabajar, ella había bajado a la cocina de su casa para buscar un vaso de leche y había percibido un fuerte olor a gas. Resultó ser una fuga grande que podría haber hecho volar la casa entera, con ella y sus pequeños hijos dentro. Fue a mirar las válvulas y vio que una estaba mal cerrada y que junto a ella había una mancha de sangre. Le envió un mensaje de texto a Emil a las 9:32 de la mañana con tono de broma. «Dejaste una válvula de gas abierta en la cocina. ¿Estás tratando de matarme?», decía el mensaje. Emil respondió a las 9:33. «No, qué raro. ¿El horno está funcionando todavía?». Emil, quien en realidad no había ido al trabajo sino a ver a su amante, le aseguró que él no había tocado la válvula de gas de la cocina. Con todos los hechos que le habían mostrado ahora los detectives, entendía que ese incidente podría haber sido a propósito. Los detectives lo consideraron sumamente preocupante y mandaron a analizar las válvulas de las tuberías de la cocina en su casa.
Victoria también aportó otro recuerdo crucial. La tarde anterior al accidente, Emil había estado en el baño del centro de paracaidismo con su equipo de salto durante unos 10 minutos. Ellos pensaron rápidamente. Él había tenido la oportunidad de alterarlo en ese baño. Estaba clarísimo. Algo más surgió de revisar su pasado. Un tiempo antes había sucedido algo que le había hecho sentir incómoda. Unos amigos de la pareja le habían confrontado para decirle que Emil le había mandado mensajes inapropiados a su hija de 16 años. Eso se sumó a que ella había encontrado algunos mensajes de un club sexual en la computadora familiar. Victoria estaba convencida de que él tenía un romance y se sentía inmersa en un espiral turbulento del que no podía salir. Por si fuera poco, estaban los celos profesionales no expresados de Emil, pues a Victoria, en esos años, luego de casarse y a pesar de la maternidad, la habían ascendido varias veces. Emil creía que el éxito de su esposa lo perjudicaba porque devaluaba su imagen ante el resto del ejército. Fue en medio de esa lucha por intentar recuperar su matrimonio y que no se fuera todo al demonio que ella aceptó la invitación de Emil para saltar en paracaídas. En el marco de la reconciliación con la que soñaba para su pareja, Victoria no podía leer el futuro, pero sabía que ese sería un salto definitivo que cambiaría su historia para siempre. Solo que no sabía qué tanto y en qué sentido. La policía siguió investigando para intentar construir un caso sólido contra Emil. Viajaron para entrevistar a su primera novia en Sudáfrica, Nicolene Shepard. ¿Te acuerdas? Con la que tuvo 2 hijos de los que no le había platicado a Victoria. Esa mera. Ella les contó que habían estado juntos durante 7 años desde que ella tenía 13 y él 16. Había sido encantador, pero al mismo tiempo se había revelado como un mentiroso compulsivo que mantenía varias amantes al mismo tiempo. Esto le sonaba familiar. Se había marchado a Gran Bretaña para buscar trabajo con la promesa de volver, pero nunca regresó. Nicolene terminó enterándose de que él se había casado con otra mujer y había formado una nueva familia. Para ella y sus hijos fue una sensación de abandono devastadora. Había desaparecido sin decirles una palabra. Simplemente se borró de sus vidas. Nicolene, Carly, su primera esposa, Victoria, Stephanie. Las mujeres siempre elegían creerle y Emil las manejaba a su antojo, manipulándolas a todas por igual con sus mentiras y sus encantos. Con la información recolectada, la policía lo llevó nuevamente a declarar. Tenían muchas cosas más para preguntarle. Volvieron con el tema de Stephanie Goller, con quien ya no salía. Tenían además un registro de unos 32,000 mensajes de WhatsApp entre él y Stephanie, que transcurrieron a lo largo de 2 años. En ellos quedaban claras varias cosas. Hacía tiempo que él tenía ganas de liberarse de su esposa y no solo hablaba con su amante, sino que también hablaba con otras mujeres que ejercían la prostitución. No le era fiel a nadie, solo a su deseo. También se enteraron de que Emil había pertenecido a un club swinger, del que había salido echado por quebrar las reglas. Él no quería leyes impuestas, quería jugar a su manera. 5 meses después del aterrizaje con vida de Victoria, las tuberías de gas hablaron. Los peritos entendieron que habían sido abiertas de manera forzada con una llave inglesa, o como le dicen los ingleses, llave, que había dejado marcas que eran como huellas digitales. Tenían una prueba por fin, algo concreto, con lo que decidieron ir a buscarlo para una tercera declaración. Al fin creían tener suficiente evidencia para llevar a juicio a Emil por 2 intentos de asesinato, uno por la fuga intencional de gas y otro por el sabotaje a los paracaídas. Como era de esperarse, Emil se declaró inocente y acudió a las audiencias impecable, con traje de 3 piezas y corbata. Se mostraba confiado, sabía que podía ser persuasivo. Se creía capaz de conquistar al jurado y se mostraba como un soldado confiable y ejemplar. Victoria también tendría su oportunidad de declarar durante las audiencias. Y ya te voy a aullar otra vez, viejo lobo de mar. Seguramente la declaración de Victoria le abrió los ojos al jurado. Diría de viva voz todo lo que había pasado y cómo Emil se comportó durante todos esos años, dejando en claro qué clase de tipejo era, ¿cierto? Pues qué te digo, mi querido friolento. Tristemente, no fue así. En octubre de 2017, Victoria declaró y sorprendió a todos con sus expresiones en el estrado. Invalidó muchas cosas que había declarado ante la policía. Dijo que se había equivocado al deshacerse del paracaídas principal y que las válvulas de gas las había tocado ella. Todos, la policía,
sus familiares, sus amigos, y estoy seguro que hasta tú, Friolento, pensamos lo mismo. Victoria estaba siendo manipulada de alguna manera por su marido e intentaba salvarlo de la cárcel. El juicio quedó en la nada porque el jurado anunció que no podía llegar a un veredicto con esas declaraciones que Victoria había dado. Para los investigadores fue como un balde de agua fría. El 23 de noviembre de 2017, Emil salió en libertad. Pero los fiscales estaban determinados a no dejarlo escapar, entendían lo que había pasado y pensaron que la solución era llevarlo rápidamente hacia un nuevo juicio. En mayo de 2018 fue nuevamente acusado de los 2 intentos de homicidio contra su esposa. Esta vez, ya sabiendo que Victoria no sería su testigo estrella, su estrategia fue diferente. Le mostraron al jurado los miles de mensajes que Emil había enviado a otras mujeres y prostitutas, incluso mientras Victoria estaba internada recuperándose de sus heridas. Eso demostraba lo poco que a ella le importaba. Y destacaron el peor mensaje de todos. Días antes del salto de su mujer, en el que casi pierde la vida, Emil había buscado en internet una persona que pudiera amamantar bebés recién nacidos, dejando ver así sus verdaderas intenciones. También sacaron a relucir más información financiera. Emil había gastado el dinero de Victoria de manera extravagante. Un perito psicológico que observó el caso dijo que él presentaba rasgos propios de un psicópata. Su interés por los deportes de riesgo extremo, su falta de remordimiento, sus excesos y su falta de empatía son comportamientos atribuibles a una psicopatía. Otros lo definieron como un sociópata narcisista. Seguramente Emil, en su afán de deshacerse de Victoria, iba a seguir probando una y otra vez cómo matarla hasta conseguirlo y cobrar su seguro de vida. Después de 6 semanas de juicio y luego de 3 días de deliberaciones, el jurado llegó a una conclusión unánime. Emil era culpable. Esta vez, Emil Siliers fue sentenciado a cadena perpetua y tendría que cumplir con un mínimo de 18 años tras las rejas antes de poder solicitar la libertad condicional. El juez no dudó en decirle que lo consideraba una persona insensible, que no se había detenido para conseguir lo que deseaba y remarcó que no había mostrado ningún remordimiento ni arrepentimiento por sus acciones. En 2018 se emitió una película documental de All3 Media llamada The Parachute Murder Plot, el complot del asesinato en paracaídas, pero Victoria no quiso participar en ella. Pero, pasado lo peor de la recuperación física y liberada de la cárcel de la incredulidad, Victoria escribió un libro autobiográfico al que tituló Yo sobreviví. En él relata que no puede pasar mucho tiempo sentada porque le duele la pelvis y que le hubiera gustado tener más hijos, pero que ya está vieja para eso. Hoy Victoria tiene 48 años y a pesar de que lleva una barra metálica en la espalda y un montón de tornillos dispersos por su esqueleto, es capitana del ejército y trabaja como fisioterapeuta para el Ministerio de Defensa británico. El mismo año en que su ex fue condenado, comenzó a salir con Simon Goodman, un ex integrante de la Marina Real, en donde se desempeñó durante 30 años, que también practicó paracaidismo y además es paramédico. Pero eso no es lo que más los une, pues resulta y resalta que Simon es uno de los 11 que saltó con ella el día en que su ex la había querido despachar de este mundo, y fue testigo en el juicio contra Emil. Y a pesar de que por un largo tiempo Emil se negó a firmar los papeles del divorcio, al fin lo hizo y el 19 de octubre de 2024 Simon y Victoria se casaron. En la actualidad, Emil se encuentra en la prisión Dovegate en Staffordshire, Inglaterra. Y si me preguntas a mí, mi querido Friolento, creo que ese es el peor castigo que Emil podría recibir. No solo se está pudriendo en el bote, sino que además sabe que Victoria está viva, libre y es feliz. Ojalá que alguien se lo recuerde seguido, así, directo y a sangre fría. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.